Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, pues estamos aquí en algún lugar de Coyoacán y pues estamos retomando este videíto para hablar de lo que está sucediendo ahorita con lo del Banco del Valle del Silicón, que es una quiebra que está tomando, digamos, bueno, no por sorpresa, sino más bien que es como una noticia interesante en el sentido de que, ¿qué significa esto, no? ¿Va a ser una crisis como la del 2008? O no, es decir, ¿se va a transmitir al sistema o solamente se puede atajar localmente? Actualmente ahorita ya las autoridades, el FOBAPROA gringo, por así decirlo, ya tomó control de ese banco, o sea, es un boquete que se arma en el mercado de especulación y pues eso siempre nos arroja esta pregunta, ¿no? ¿Se va a volver sistémico o no? Pero bueno, lo primero que hay que decir y que hay que tener claro es de que estas crisis financieras o estos boquetes significan la naturaleza del sistema capitalista. Ya ni siquiera se trata de la producción, se trata de la especulación financiera. Entonces, todos los activos y los valores empiezan a entrar a esta lavadora gigante que es Wall Street y el problema es de que esta especulación siempre va acompañada, o mejor dicho, está en el mismo canal que el crédito. El crédito es fundamental para que las diversas unidades económicas pues, puedan crecer, ¿no? En este caso, el Banco del Valle del Silicón se dedicaba a fondear, a dar crédito a las startups, ¿no? Entonces, este hueco, digamos que nos habla de que a estos sectores de las startups son los que van a sufrir, pues, ¿no? Entonces, el problema de la crisis es eso, que en el mismo canal está el crédito productivo, pero también está la especulación, ¿no? Entonces aquí la pregunta es cuándo la especulación se desborda y genera problemas o corridas, pues, ¿no? de valores proyectados que en realidad no son los reales. Pero ahora, estas burbujas no se quiebran normalmente, o sea, bueno, no quiero decir normalmente, sino que no son naturales o consustanciales al sistema. El problema viene cuando vemos el diferencial entre el valor proyectado, la capitalización completa y el valor real. Esto es muy importante en términos de economía política, ¿no? Porque lo que significa es que después de toda la crisis del 2008, luego la crisis europea, 2012, y luego viene pues lo que hemos visto, ¿no? O sea, nunca ha dejado de existir estas crisis, pero además tenemos la circunstancia de que viene la guerra, viene la pandemia, entonces estamos en el mismo fenómeno en el cual conceptualmente podemos decir que el valor generado del capital, si una tendencia a que descienda, pues lo que significa esto es de que el valor real se va achicando. Entonces, cuando se achica el valor real, la capitalización es la que sufre porque no se puede sostener simplemente en el aire, ¿no? Entonces tiene estos reacomodos como si fuese un sismo, ¿no? Y esto es lo que vemos cuando surge un boquete como estas crisis, pues, ¿no? Y la pregunta aquí es, bueno, son dos cosas. Uno, se demuestra que el sistema capitalista estructuralmente tiene inherente las crisis como parte de su funcionalidad. Y pues la otra también de que las crisis significan para nosotros límites históricos, es decir, es un recordatorio de que este sistema ha llegado a su límite y que tiene que ir más allá, ¿no? A ver, Oscar, ¿qué implicaciones políticas, económicas y sociales tiene la quiebra del banco de Silicon Valley Bank en el corto plazo? ¿Y en qué parte se coloca esta quiebra a diferencia de la de 2008, por ejemplo, o alguna otra reciente que tú puedas comparar? Sí, pues pues mira, ahí la cosa es de que la crisis madre, nuestra referencia es el 2008. Ahí fue en el mero corazón, el banco más grande, y entonces se propagó de inmediato. Acá la diferencia es de que es un banco relativamente pequeño, pero lo que sabemos es de que la fuerza de las cadenas siempre es el eslabón más débil. Entonces la pregunta ahorita sigue siendo si, aunque sea un eslabón pequeño, pudiera propagar en cadena
toda la afectación, ¿no?, a Wall Street. El problema de Wall Street es de que siempre están haciendo proyecciones a futuro, entonces sus capitalizaciones son procesos económicos que todavía no suceden, son apuestas. Especulaciones. Exactamente, entonces ese vamos a decir que tiene una magnitud de 10 cuando el valor real es 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se vienen estos huecos, lo que sucede es de que hay la posibilidad de que tienda a restituirse, es decir, tiende el 10 a bajar, ¿no?, a su verdadero nivel. Como los campos freáticos, ¿no? O sea, de repente ya no hay agua y pues se asienta la tierra, ¿no? Entonces acá es igual el proceso. Esa es la que está la pregunta. Pues lo más importante aquí es, pues, decir, tener claro de que el que existan estas crisis quiere decir que estructuralmente el sistema capitalista sigue teniendo las contradicciones conceptuales que Marx, por ejemplo, nos describe muy bien. Es decir, que para su desarrollo son necesarias esas crisis, que no son accidentes, sino que incluso hasta pueden llegar a ser provocadas por las mismas autoridades monetarias. ¿Cómo? Si tú levantas la tasa de interés, claro que va a llegar un momento en el cual un sector no va a poder con ese nivel de costos. Entonces, te los truenas. Entonces, estamos viendo, o sea, las crisis no son accidentes así técnicos, sino son la descripción de políticas monetarias. ¿Cuáles? Pues las del imperio, ¿no? O sea, las del dólar, las de su tasa de interés y la de su necesidad de querer controlar la economía a través de la especulación, ¿no? Entonces, yo diría eso, o sea, yo diría que esa es la forma en la cual podemos leer alternativamente esto, porque lo que no podemos aceptar es que simplemente se vea como un accidente que ya cuando se recupere, pues entonces ya todo el mundo estamos tranquilos. No es así, ¿no? Entonces, hablando de la tasa de interés, podríamos presumir que uno de los efectos primarios ha sido esta quiebra del Silicon Valley Bank, por una parte, y por otro lado también me gustaría saber qué esperaríamos en las próximas semanas ver en los principales indicadores macroeconómicos, en el empleo, digamos en la inflación, en los tipos de cambio o distintos indicadores. ¿Qué otros indicadores macroeconómicos esperaríamos que se movieran en las próximas semanas o incluso en los próximos años? Pues, o sea, si esta crisis se propaga a nivel sistémico, pues le va a pegar a las ganancias y le pega a toda la cadena, ¿no? El empleo y digamos que todo, o sea, la recuperación difícil después de la pandemia, hubo un rebote, pero pues digamos que pues hubo el rebote, ¿no? O sea, no es como gracias a las políticas activamente, ¿no? De planificación, ¿no? Y bueno, si eso pasa, pues sí vamos a ver pues un momento difícil, o sea, pandemia, más guerra, más crisis tradicional Wall Street, no es una buena combinación, ¿no? Para el escenario, ¿no? Por eso a los países se les hace muy difícil el crecimiento, ¿no? O sea, hemos visto que China es la que puede acelerar, pero pues los países tradicionales que hemos estado cerca de los Estados Unidos, tenemos tasas muy difíciles, ¿no? De que superen ciertos niveles. Pero aún así, por ejemplo, México ya superó el 3%, por ejemplo, ¿no? O sea, de todas maneras, con todo el viento en contra, esos países van teniendo como que fuerza. Entonces, aunque se suelte la crisis, yo diría, yo creo que México tiene esta palabrita chistosona, pero que funciona, resiliencia, para aguantar ahí esa parte, porque además está llegando muchísima inversión. Es un paraíso, antes era un paraíso fiscal, ahora es un paraíso de estabilidad para los procesos de acumulación. Y hablando de resiliencia, ¿quiénes podríamos decir que son los mejores preparados ante este evento financiero o económico, por una parte, y por otro lado, cómo queda Estados Unidos después de esto? ¿Qué sucede con la zona del euro? Es decir, ¿cómo impacta todo esto a estos temas de la guerra también en Ucrania? Es decir, sí, pues es que si Estados Unidos y Europa tuvieron que entrar en guerra, quiere decir que sus economías están débiles. Entonces, todas estas circunstancias no le benefician en nada, pues, ¿no? O sea, ellos son, digamos que el equipo, el que defiende el título, entonces trae más presión, trae más carga, ¿no? Entonces, pues ahí ya estamos viendo cómo la India, China, Rusia, pues están retando, o sea, ya están en una visión retadora de decir, no aguantamos más el mundo unipolar. Entonces, ya hay incluso, y no es nada más una decisión política, es que tienen fuerza.
O sea, vimos con lo de la inflación, en realidad fue una demostración a través de los cuellos de botella en China, con lo del COVID-0, parar los puertos. Eso impactó de inmediato en una oleada de inflación en todo el sistema. Digamos, este evento le pega a todo el mundo. Sí, claro, sí, ya ahorita de aquí para adelante ya todos estos temas sí tienen ya una connotación global, o sea, nunca son locales. Okay. Pues sería interesante ver qué pasa con la guerra, ¿no? Después de este evento financiero, Exacto. si sigue siendo sostenible financiarla por una y otra parte. Y pues muchas gracias. No, gracias a ti.